Bueno, aquí estamos en Radio Rebelión, nuevamente tocando el tema nacional, en una crisis que ya parece surrealista, donde el Congreso fue desconocido en sus resoluciones. El Congreso, a su vez, declara desconocimiento de los tribunales principales porque se prorrogaron indebidamente. Bueno, es una pelea tremenda. Y sin que en esa pelea aparezcan las necesidades de la gente. Es decir, casi cualquiera lee en un diario o escucha en las redes o en televisión lo que pasa en el Congreso y lo que pasa entre los políticos, entre masismo y evismo y oposición de derecha, y no se entiende nada. Es decir, ¿qué cosa están discutiendo? ¿Por qué no funciona el Congreso? ¿Por qué no? Porque con eso supuestamente, bueno, no supuestamente, votó por dos tercios, cuatro leyes, y ahora, bueno, dicen que no la va a promulgar Arce porque tiene que consultar a no sé qué tribunal también. A su vez, el Congreso dijo que ese tribunal ya no es válido, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un aspecto de la crisis. El otro aspecto es eh, que están relacionados además, la crisis del MAS. este, el Congreso frustrado de vista, que no tuvo asistencia del Tribunal Supremo Electoral, que simplemente fue un ampliado, pero proclamó a Evo candidato a único, ¿viste? Del MAS. Bueno, ¿cómo lo ves esto, Beto? Sí, bueno, como tú dices, ¿no? Realmente esta es una expresión muy fuerte de, ¿no? de la crisis política que se vive en el país y que está totalmente al margen todo este proceso de los intereses del pueblo trabajador y las necesidades y todos los problemas que se están viviendo, ¿no? Eh, bueno, es, como tú dices, incluso un poco difícil de entender lo que pasa y justamente es todo, bueno, casi un embrollo, como le dicen a veces un culebrón, ¿no? De idas, venidas, dicen y no dicen. Y bueno, y esos jueguitos que están haciendo, porque justamente lo que pasa es de que aprovechando que Arce viaja, sale del país, entonces Choquehuanca queda como presidente. Aprovechando esas situaciones que Andrónico, que era el presidente del Senado, se asume como vicepresidente, él asume esa idea y convoca al Parlamento para sesionar, ¿no? Sin el visto bueno de Choquehuanca, que es habitualmente el que convoca estas sesiones, ¿no? Convoca a la Asamblea Legislativa Plurinacional y en ese espacio, donde no asiste todos los parlamentarios que son del sector de Arce, eh, en unidad entre los parlamentarios de Evo Morales con todo el resto de oposición derechista, es decir, Comunidad Ciudadana, la gente de Camacho, la gente de Mesa, ¿no? Creemos, aprueban estas leyes, ¿no? Entonces, bueno, es realmente como que están esperando un espacio para jugar con esto y obviamente la reacción es eh, directamente en contra de todo lo que se realizó, ¿no? Es por eso que después de esta sesión donde aprueban el suspender la prórroga de los magistrados como ley, eh, los magistrados obviamente salen a desconocer esta sesión del Parlamento y eso es grave, ¿no? Porque realmente si hay una situación de una pugna entre dos poderes o entre todos los poderes prácticamente del Estado, ¿no? En el sentido de que, bueno, tanto el poder ejecutivo, la presidencia y la vicepresidencia, etcétera, junto con el Poder Judicial, desconocen lo que hace el Poder Legislativo y a su vez el Poder Legislativo está desconociendo las cabezas del Poder Judicial, ¿no? Y oponiéndose directamente al Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces,
bueno, es todo un conflicto muy fuerte en condiciones, bueno, en otro tipo de condiciones, este tipo de crisis realmente traban en gran medida a un país y a toda una situación, ¿no? En este caso pasan como los problemas que tienen ahí y que no afectan en nada casi a la vida cotidiana de las personas, ¿no? Pero realmente es una situación complicada porque tomando en cuenta, imagínense que se cumpla lo que dice el Parlamento de la oposición de Evo junto con la oposición derechista, de suspender a los magistrados. El tema es de que actualmente no hay ninguna elección judicial ya programada, o sea, no están todavía los precandidatos, no hay quien los vaya a reemplazar. Y prácticamente eso significaría eh, el descabezamiento del Poder Judicial, sin saber hasta cuándo, ¿no? Sin tener un plan concreto de cuándo se renovaría esto, ¿no? Y más bien un espacio donde también hay una pugna muy fuerte, porque lo que se hizo siempre en este país fue que desde el Parlamento se nombraba a los magistrados y bueno, con los cambios que hizo el MAS, en el Parlamento se nombra a los candidatos, se preselecciona, ¿no? Entonces, con la división que hay actualmente en el Parlamento, están entrampados y esto va a llevar a una situación que no se sabe, ¿no? Entonces, bueno, esa es la complicación en la que se está viviendo. Imagínense la paralización del Poder Judicial y cómo podría llegar a afectar eso, ¿no? Pero bueno, el Poder Judicial está desconociendo al legislativo en este acto que hicieron y bueno, con temas igual muy graves, ¿no? En el sentido de que se amenaza incluso que lo podrían arrestar por usurpar funciones a Andrónico, ¿no? Como presidente del Senado y, bueno, prácticamente siguiente en la orden de mando después de Arce y Choquehuanca, ¿no? Es complicada esa situación. Y de hecho, lo que está sucediendo, y claro, esa es la queja del sector del MAS, es de que el Parlamento prácticamente está dejando de funcionar, ¿no? El sector del MAS de Evo Morales. Con este desconocimiento y con el hecho de que Choquehuanca no está convocando a las sesiones porque están en minoría en el Parlamento, prácticamente hay un desconocimiento del poder legislativo, ¿no? O sea, prácticamente el Parlamento no puede funcionar, no funciona, no está aprobando leyes y no tiene ningún sentido. Entonces, las acusaciones de ambos lados son muy fuertes, ¿no? Porque por un lado es casi como que Arce estaría cerrando el Parlamento o lo está dejando sin funciones, si bien no lo cierra, pero no permite que funcione, que, bueno, justamente eso es lo que normalmente, bueno, si lo termina cerrando, eso es una característica de una dictadura, ¿no? Y por el otro lado, o bueno, como dirían, casi un golpe de Estado, ¿no? Un autogolpe o algo así, que también tenemos experiencia de eso en la historia de Bolivia, ¿no? Y por el otro lado, que el legislativo actúe en contra de los demás poderes, también fue considerado por los sectores de Arce como un intento, una suerte de golpe de Estado, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el nivel de pugna, pero realmente la pugna entre el ala de Evo Morales y el ala de Arce, que justamente son los sectores, ¿no? Ese partido mayoritario en el país y que tienen los espacios de poder más importantes, está demostrando cómo esta pugna por protagonismos, por candidaturas, en últimas, por quien detenta el poder del gobierno, está llevando a una situación de un enfrentamiento entre los poderes del Estado, ¿no? Es realmente una situación muy, muy complicada, eh, que, bueno, muestra, digamos, la debilidad, por un lado, del Estado boliviano, por otro lado también, justamente cómo esta pugna puede llevar a una situación tan complicada, ¿no? Y lo más interesante es de que todo esto se está dando alrededor de los problemas de las candidaturas, ¿no? Todo el problema de los magistrados en últimas tiene que ver con que si Evo puede ser candidato o no, etcétera, ¿no? Y es interesante que haya toda esta pugna, todo este problema, toda esta traba, todo este colapso prácticamente entre los poderes del Estado por algo tan, bueno, que podríamos considerar banal, ¿no? O sea, simplemente quién es candidato, quién se presentará a las elecciones, etcétera, ¿no? Cuando en realidad hay problemas muy fuertes que atraviesa el pueblo trabajador que no les interesa, o sea, realmente ni al más de Evo Morales, ni al más de Arce,
ni a el resto de la oposición derechista de Mesa, de Camacho y el resto, ¿no? Manfred y compañía les vale, ¿no? O sea, no les interesa en nada el tema de la economía boliviana, el tema de bueno, la depredación medioambiental, nuevamente estamos empezando con incendios, todos los problemas, bueno, en general de agua, por ejemplo, que atraviesa el país, la escasez de dólares, el tema de la gasolina, todo el problema que se está viviendo y bueno, todos los temas laborales también que hay alrededor de esto, ¿no? La precarización laboral, etcétera. Bueno, todo eso no entra en este esquema, ¿no? En este esquema es la pugna en la que están entrampados todos juntos por ver quiénes son los candidatos, quién va a tener más espacios de poder y cómo se están asegurando espacios de poder e incluso cómo se están alineando, ¿no? Distintos sectores, ¿no? Quienes, bueno, de esto se vio plenamente la colaboración entre la oposición derechista con el sector de Evo Morales, ¿no? Y en el medio de todo este conflicto también aparece el tema de, bueno, quién va a ser el candidato del MAS y en qué queda el tema de la candidatura del MAS, ¿no? En qué queda la candidatura de Evo Morales, Arce, y el tema del Congreso del MAS, que, bueno, ya se realizaron dos sendos congresos que no fueron reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral, y bueno, se realizó un tercero, ¿no? Que dado que el tribunal no lo reconoció, se realizó al final como una suerte de ampliado del MAS, donde se ratifica la candidatura de Evo Morales, también sin presencia del sector de Arce, una continuación de lo que hubo antes, ¿no? Pero el problema de esto es de que también se llega a una situación donde, y bueno, hay la amenaza, ¿no? Que incluso el mismo Arce dijo de que el MAS perdería las siglas si es que no se hace un Congreso de Unidad y si es que prácticamente Evo Morales cede y bueno, llegan a un acuerdo, ¿no? La posibilidad de que el MAS pierda la sigla. Entonces esto es grave, ¿no? O sea, y justamente esto también muestra el grado eh, tan antidemocrático de la ley de partidos y la situación del país, donde no hay la posibilidad, por ejemplo, se está cerrando las posibilidades para que pueda haber algo muy normal, ya que tienen tantas diferencias, no políticas, ¿no? Sino de pura politiquería de quiénes son los candidatos, etcétera, etcétera, entre Evo y Arce, que pueden ir los dos, ¿no? Debería poder haber un más arcista y un más evista en las próximas elecciones. Pero como es la ley boliviana y como está funcionando todo, sacar una sigla o legalizar una sigla es prácticamente imposible, digamos, en este país, ¿no? Reiterando el tema que hemos denunciado muchas veces, eso se expresa, por ejemplo, en el hecho de que de las tres principales fuerzas políticas del país, solo una tiene sigla, ¿no? Que es el MAS, ¿no? Tanto el sector de Mesa, que salieron segundos en las últimas elecciones, en las dos últimas elecciones, no tienen una sigla propia. La unidad de comunidad ciudadana en realidad está usando siglas prestadas, la sigla nada más y nada menos que del FRI, la sigla antigua, que está totalmente vacía, que no tiene militancia, etcétera, que bueno, lo utilizan porque tiene esa legalidad y logró conservar su legalidad durante muchos años con acuerdos, una y otra cosa. Y lo mismo en el caso de Creemos, ¿no? Que terminó prestándose una sigla en el sector de Camacho como tercera fuerza en votación. Para presentarse a las elecciones. Bueno, en este caso lo que se está amenazando en el caso del MAS es de que si no llegan a un acuerdo se pierde la sigla del MAS y con eso es casi una amenaza para que no va a haber candidatura del MAS. Obviamente eso no pasaría de esa forma, pero muestra, ¿no? Y es justamente el mecanismo de chantaje que hay actualmente en el marco de una ley que hace casi imposible la legalización, ¿no? Entonces, esta amenaza que hizo Arce y esta situación que se está viviendo alrededor del MAS, básicamente va en el sentido de que bueno, se anule una de las candidaturas, ¿no? Se anula la candidatura de Arce, se anula la candidatura de Evo. Y aquí, como el Arce tiene el poder del gobierno, el ejecutivo, el control, entonces las mayores amenazas están contra Evo Morales, que sin embargo todavía tiene varios resortes de poder y prácticamente tiene todavía algunos espacios que controla y que le están permitiendo continuar en esta pugna, ¿no? Pero realmente es una pugna bueno, de total politiquería, donde realmente es todo jugar con los espacios estatales, con las organizaciones, con las instituciones,
con los poderes del Estado y en el cual no hay una verdadera discusión política, o sea, no queda claro, por ejemplo, cuál es la diferencia y la separación entre Arce y Evo Morales. Al parecer simplemente es por las candidaturas, eso queda evidente en todos los discursos, pero no hay una división clara, digamos, sobre, por ejemplo, el problema de la presencia de las transnacionales en el país, qué se hace con la oligarquía en el país. No hay discusión al respecto, ¿no? Se va a permitir la explotación amplia del litio, por ejemplo, por parte de transnacionales, sin importar que nos dejen sin agua, en el tema del oro, el tema de la política laboral, tema de, bueno, todos esos temas no hay diferencia, solo hay la diferencia en quién será candidato, ¿no? Y en ese marco, bueno, se ve el grado de crisis que hay en el país. eh, y bueno, en esta crisis política que muestra y pone en evidencia que para todos estos sectores, masistas, evistas, alcistas, derechistas, de uno u otro lado, eh, el Estado básicamente es un espacio solo para obtener privilegios del poder y usarlo para eso, ¿no? No tiene ninguna perspectiva de solucionar y trabajar en bien del pueblo trabajador y las necesidades que tiene el pueblo trabajador, ¿no? Y es el marco general que también favorece a un Estado dirigido y organizado para beneficiar a las transnacionales y a la oligarquía. Frente a toda esta situación, es necesario y bueno, se ve urgente que tengamos una alternativa propia desde el pueblo trabajador que plantee nuestras necesidades, ¿no? Por encima de estas pugnas absurdas que se viven, que plantee y luche y movilice por las necesidades del pueblo trabajador, ¿no? Por soluciones al problema económico, que se solucione la situación económica a partir de expulsar a las transnacionales, generar una reforma, una revolución agraria que transforme totalmente las relaciones de la tierra y se deje de financiar y enriquecer desde el Estado una oligarquía parasitaria que no aporta nada al país y que más bien eso sirva para generar una economía al servicio del pueblo trabajador, donde los campesinos produzcan para el consumo nacional, sin que tengamos que estar importando alimentos, sin que tengamos que estar financiando y subvencionando una oligarquía que solamente se enriquece a costa de estas subvenciones, a costa del pueblo trabajador, a costa del Estado y exportando y contaminando y quemando nuestras reservas, nuestros bosques. Entonces, bueno, frente a toda esta situación, esa es la alternativa que necesitamos y desde el Partido de los Trabajadores es importante para nosotros llamar a la máxima unidad en construir una alternativa de este tipo con los distintos sectores y los distintos compañeros, organizaciones, activistas, compañeras, juventud en general, que, bueno, están viendo estos problemas y sobre los cuales tenemos que dar una respuesta de unidad y de lucha desde los sectores amplios del pueblo y del pueblo trabajador en particular, ¿no? No sé si quieres complementar algo más, Miguel. Vamos a conversar un poco más sobre toda esta situación. Sí, no, bueno, sobre el tema de, claro, la construcción de una alternativa, Ujú, hoy, claro, cada sector trata de decir, bueno, nosotros somos la posibilidad, y el más evista obviamente está llegando a algunos sectores populares que ante el desastre total dicen, bueno, tenemos que volver con Evo, no hay otra alternativa. Ahora, evidentemente para necesidades populares, porque ni siquiera el MAS habla de lo que hablaba en 2003 o 2005, digamos, de una nacionalización, nada de nada. Se han entregado, se ha mantenido el poder a transnacionales, se han entregado nuevas riquezas a transnacionales como el caso del oro con las empresas chinas. Es decir, nada, no hay ahí ninguna alternativa ante la crisis que está afectando a la mayoría. Por eso la necesidad de construir una alternativa, sabiendo las dificultades, porque está el tema legal, obviamente, esto que mencionabas, Beto, de que es muy difícil legalizar un partido, por eso hay que exigir también eh, una nueva ley electoral que permita legalizar partidos este, por una cantidad mínima o una cantidad menor
Y eso, y de afiliados, digamos, hoy eso es justamente lo imposible y lo que traba todo. Hay 11 partidos legales, eh, y de los cuales 8, digamos, por lo menos son de alquiler, es decir, te los alquilan para presentarse cualquiera ahí. Este, bueno, y en relación a la posible ilegalización del MAS, es algo que dijo públicamente Arce. Dijo, si no hay acuerdo, se puede ilegalizar, puede perder la personería, ¿no? Y a la vez, Evo ayer en el empleado que hicieron, denunció lo mismo. Dijo, o se roba la sigla o la ilegaliza el Arce. Eso es lo que dijo Evo. Bueno, todo esto es parte de la crisis política, por eso, bueno, la necesidad de una alternativa del pueblo trabajador, la unidad de las bases, eh, es fundamental para el futuro del país, para pelear, luchar por nuevas necesidades, por las necesidades básicas, por recuperar los sindicatos, es decir, para necesidades populares. Ujú, ujú, Bueno, esto, y creo que con esto por ahora concluiríamos el programa. ujú. Muy bien, Miguel. Y bueno, ya estaremos transmitiendo nuevamente en Radio Rebelión. Muy bien. Muy bien.